¿Qué tal, mis queridos amigos? Estamos comenzando una nueva semana de labores y deseo que Dios los bendiga, que Dios les guarde en cada momento, cada día. Y pues en esta ocasión estamos meditando en la palabra de Dios una vez más en el capítulo 10 del Evangelio de San Juan. Y espero que hayan tenido la oportunidad de leer el capítulo 34 de Ezequiel o el Salmo 23. Y si lo pueden hacer múltiples veces y en diferentes versiones de la Biblia, tales como Dios habla hoy o la nueva traducción viviente, les aseguro que va a ser de mucha bendición para ustedes y entender quizás aún con más claridad lo que sucede aquí en el capítulo 10 del Evangelio de San Juan, el capítulo del buen pastor. Y en el versículo 2 vamos a dar comienzo que dice, pero el que entra por la puerta es el pastor que cuida las ovejas. Y volviendo al contexto de esta ilustración, estamos observando cómo el Señor nos compara con ovejas, borregos, ganado ovino, mamífero rumiante de unos 70 centímetros de altura. E incluso si ustedes buscan en las redes como Google, este, se van a dar cuenta de los sinónimos de los borregos y la verdad es que no son nada agradables. Pero el Señor nos compara con las ovejas. Entonces, vemos en esta historia, de hecho, si lo leemos de corrido, nos daremos cuenta de que los personajes principales son como el pastor, las ovejas, el portero, los ladrones, los pastores asalariados, eh, los que llevan el contexto de esta ilustración. El pastor. El pastor dice que es el que puede entrar para sacar las ovejas, tal como leímos. El pastor es el que tiene el acceso para sacar las ovejas. Ahora, el versículo 3 dice que el portero le abre la puerta y el pastor llama a cada oveja por su nombre y las ovejas reconocen su voz y la saca del redil. Hay una persona cuidando la puerta. Por más sencilla que sea la puerta, hay alguien cuidando que no entre un ladrón o bandido. Recuerden que al hacer estos corrales, hacer estos rediles, se hacían con piedra de lo más que pudiéramos decir algo que duraría, pero también había corrales que se hacían rápidamente con este, ramas, espinas y se hacía una puerta. Y entonces ahí había un portero, perdón. Y él solamente deja entrar al pastor. Para entender mejor esto es necesario mencionar que cuando se hacía un corral, eh, los pastores se unían y una vez que se unían tomaban turnos de quién iba a vigilar, quién iba a estar en la puerta, quiénes se iban a dormir, porque pues estaban en la intemperie. Ustedes recuerdan el nacimiento de Jesús y de cómo también se desarrollaba ese ambiente. Y también se tomaban turnos para sacar sus ovejas. Imagínense ustedes una gran cantidad de ovejas mezcladas ahí con varios pastores. Observen que dice que el pastor llama a cada uno por su nombre y las va sacando del redil o del corral. Ahora, cualquiera podría llamar al nombre de la oveja y a lo mejor había ovejas con el mismo nombre en ese corral que donde hay una gran cantidad de borregos, de ovejas, ¿no? Pero diferente pastor. Pero las ovejas solamente respondían o responden a la voz del pastor. ¿Y para qué las sacaba el pastor? Pues obviamente para darles de comer.
Y aquí es donde entra en escena, donde podemos incorporar el Salmo 23, que el Señor es mi pastor, nada me falta. O sea, yo no tengo de qué preocuparme. Mi pastor me conoce por nombre y conoce mi necesidad. Aunque arrecie el hambre a veces, como sucede, pero Él va a venir. Él va a venir a proveer esa necesidad. Si hay peligro, si hay alguien que me quiere hacer daño, también Él está rodeándome. Él me tiene bajo cuidado y protección. Y yo sé que es Él porque conozco su voz. Cuando Él viene y me habla, yo sé que es Él porque conozco su voz, lo conozco a Él. Y esa es la importancia de tener al buen pastor. Esa es la importancia de conocer su voz, de saber que es Él, porque estamos viviendo en un mundo de confusión, en donde hay un montón de voces. Hay gente hablándonos y tratando de confundirnos, pero solamente la voz de Él es la que debemos de escuchar. Entonces, aquí también entra el capítulo 34 de Ezequiel. De esta manera, a todos nos gusta la idea de ser ovejas, de ser eh, del redil, pero nadie quiere asumir el papel de pastor. Y no estoy hablando de ese título del cual muchas personas hemos sido eh, catalogados y que somos nombrados o titulados, pero no, estamos hablando de asumir una responsabilidad. El Señor quiere y el Señor nos dijo que todos vayamos y hagamos discípulos, no solamente al pastor de la iglesia, sino a todos nos ha llamado a que vayamos, que hagamos discípulos, bautizándoles y enseñándoles. Esto significa cuidar de los demás, preocuparse por los demás. Ellos tienen hambre, ellos también tienen hambre, ellos también deben conocer al pastor, ellos también necesitan ser alimentados. Uno ya sabe, ya conoce y disfruta del tener el buen pastor. ¿Y los demás qué? Que se arreglen como puedan. No hay que ser. El Señor dice que al final de esta alegoría, al final de este capítulo, que hay muchas ovejas descarriadas que deben entrar al redil y que al final habrá un pastor y un rebaño. Y tú y yo somos parte de esa misión de la que habla el Señor. Qué bueno es saber que tenemos un pastor que nos cuida, que nos conoce, que nosotros ya conocemos su voz, que Él tiene cuidado de nosotros, pero no nos olvidemos de que hay muchas personas, tal como nosotros, cuando nosotros no lo conocíamos, hay muchas personas que necesitan también de Él. Medita en esto y haz tu parte en la obra de Dios y que Dios te bendiga.